Mi hija rapando la cabeza de su hermana mientras dormía la noche antes del baile fue lo mejor que hizo jamás. Me desperté con los gritos penetrantes de mi hija adolescente Valeria. Corrí a su habitación y no podía creer lo que veía. Estaba completamente calva, su cabello rubio esparcido por la funda de la almohada. Estaba llorando, diciéndome que su hermana menor, Andrea, debió haberle rapado la cabeza mientras dormía. Se tambaleó hacia el espejo del baño y comenzó a gritar aún más fuerte cuando vio su reflejo. El baile era en 8 horas y se suponía que era una candidata segura para reina. Ahora estaba arruinado. ¿Dónde está Andrea?, exigí. Y mi esposo la encontró sentada en su propia cama en pijama de unicornio, con su rasuradora eléctrica en la mesita de noche. Andrea, ¿qué hiciste?, pregunté, tratando de no gritar mientras Valeria lloraba en el baño. Tenía que evitar que fuera al baile, dijo Andrea con esa vocecita que usa cuando sabe que está en problemas, pero piensa que hizo lo correcto. Esta era mi bebé, que todavía se metía en la cama de Valeria durante las tormentas. La misma niñita a quien Valeria le enseñó a andar en bicicleta el verano pasado. La que seguía a su hermana mayor a todas partes, haciendo preguntas infinitas sobre todo. No podía creer que hubiera saboteado la gran noche de su hermana así. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. El novio de Valeria, Sebastián, se dejó entrar como siempre hacía las mañanas de sábado. Subió gritando sobre colores de corsage y se detuvo en seco cuando vio la cabeza calva de Valeria. ¿Qué diablos pasó con tu cabello?, preguntó, y rápidamente reorganizó su cara en preocupación. Amor, no llores. Podemos arreglar esto. Tal vez conseguirte una peluca bonita. Todavía serás la chica más bonita ahí. Valeria estaba llorando más fuerte ahora. Sebastián la jaló contra él mientras me miraba como si fuera mi culpa. ¿Andrea hizo esto? Siempre dije que esa niña era rara. Esto es agresión, señora López. Andrea apareció en la puerta del baño, todavía en pijama de unicornio. Corté todo su cabello para que no pudiera ir al baile contigo porque eres malo con ella. Andrea, grité, pero siguió hablando con esa voz determinada de niña pequeña. Lastimas a mi hermana todo el tiempo. Veo las marcas moradas en sus brazos cuando la agarras muy fuerte. El baño se quedó silencioso. Sebastián se rió, pero sonó forzado. Los niños inventan historias locas, señora López. Díselo, Valeria. Dile a tu mamá lo bueno que soy contigo. Valeria no miraba a nadie. Sentí hielo extendiéndose por mi pecho. Tomé fotos en el teléfono de mami cuando Valeria estaba durmiendo, dijo Andrea, su voz volviéndose más fuerte. La empujas contra paredes. Golpeas su estómago donde nadie puede ver. Luego le compras regalos después para que no cuente. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y abrí mis fotos. Ahí estaban. Primeros planos de los brazos de Valeria con moretones en forma de dedos, sus costillas con marcas morado oscuro. Sentí que mi estómago caía. Dios mío, susurré. Valeria, ¿es esto cierto? La cara de Sebastián se estaba poniendo roja. Esos podrían ser de cualquier cosa. Ella hace deportes. Esto es loco. Gasté cientos en ella. La llevo al baile en limusina. Mi esposo apareció en la puerta. Todo su cuerpo estaba tenso mientras miraba por encima de mi hombro las fotos en mi teléfono. Valeria, amor, ¿por qué no me dijiste?, pregunté. Mi voz se estaba quebrando completamente. El agarre de Sebastián en Valeria se apretó visiblemente. Nos vamos ahora mismo. Esto es completamente ridículo. Vístete, Valeria. Ella no puede ir a ningún lado si está muy avergonzada de su cabello, dijo Andrea simplemente. Por eso lo rapé todo mientras dormía, para que tuviera que quedarse en casa segura. Sebastián trató de cambiar de táctica. Su voz se volvió artificialmente dulce. Andrea, a veces Valeria y yo jugamos rudo cuando estamos bromeando. No es abuso, es solo pasión. Eres muy joven para entender cosas de novio y novia. Mi esposo entró completamente al baño y dijo, suelta a mi hija ahora mismo. Pero entonces hiciste esto, señor, dijo Andrea. Todos se voltearon a mirarla otra vez. Sacó su pequeña grabadora rosa que usaba para hacer programas de radio de mentira y presionó play. La voz de Sebastián salió pequeña pero clara. Dijo que era de ayer cuando estaba esperando en nuestra sala que Valeria se alistara. Sí, mañana por la noche después del baile, resonó su voz. La voy a emborrachar completamente en la fiesta de Carlos y me aseguraré de que no pueda decir no esta vez. Ya conseguí la cosa para poner en su bebida de mi hermano. Es hora de asegurar esto antes de la universidad. Sabes, nada mantiene a una chica cerca como embarazarla. Sentí que podría vomitar ahí mismo en los azulejos del baño. Valeria hizo este sonido horrible de animal herido. Ella trató de alejarse, de Sebastián, pero él se aferró fuerte. Eso es falso, dijo Sebastián. El sudor goteaba de su cara ahora. Todos están locos. Esa ni siquiera es mi voz. Toda esta familia está loca. ¿Ibas a poner algo en la bebida de mi hija?, susurré. Todo mi cuerpo temblaba con una rabia que nunca había sentido antes. ¿Ibas a agredir a mi bebé? Sebastián finalmente soltó a Valeria. Comenzó a retroceder hacia la puerta, pero mi esposo fue más rápido. Bloqueó la única salida con todo su cuerpo. Podía ver los músculos de su mandíbula tensarse mientras miraba a este chico que había estado lastimando a nuestra hija por quién sabe cuánto tiempo. No quieres hacer esto, dijo Sebastián. Estaba tratando de sonar amenazador, pero su voz se quebró como el niño que realmente era. Mi papá es abogado. Me toquen y arruino a toda su familia. Mi esposo dio otro paso adelante. Sebastián se presionó contra la pared buscando otra salida. Pero Sebastián de repente dejó de entrar en pánico. Miró a mi esposo y dijo con la voz más helada que he escuchado.
Realmente no creo que quieras hacer eso, señor López. Y creo que sabes por qué. La cara de mi esposo se desplomó. El color se desvaneció de su piel, y sus manos comenzaron a temblar mientras Sebastián estaba ahí con esa sonrisa arrogante en su cara. Pude ver todo el cuerpo de mi esposo ponerse rígido, y algo frío se asentó en mi estómago. Sebastián sabía algo, y lo que fuera que era, tenía a mi esposo asustado. El baño se sintió demasiado pequeño con todos nosotros apretados ahí, y podía escuchar la respiración entrecortada de Valeria detrás de mí. Mi esposo dio un paso atrás, y la sonrisa de Sebastián se hizo más grande. Me empujé entre ellos y saqué mi teléfono con dedos temblorosos. Presioné el botón de grabar, y lo sostuve para que Sebastián pudiera ver la luz roja parpadeando. Mi voz salió más firme de lo que me sentía cuando le dije que saliera de nuestra casa ahora mismo, o llamaría al 911. Sebastián solo se rió, y dijo que su papá nos destruiría por esto. Dijo que no teníamos idea de con quién nos estábamos metiendo. Entonces, empujó a mi esposo lo suficientemente fuerte como para hacerlo tropezar contra la pared. Seguí grabando mientras Sebastián bajó las escaleras pisando fuerte, asegurándose de tirar las fotos familiares de la pared mientras pasaba. Mi esposo lo siguió hacia abajo, mientras me quedé con las niñas que ahora estaban llorando. Escuché a Sebastián gritando algo sobre abogados y demandas desde abajo. La puerta principal se cerró tan fuerte que toda la casa se estremeció, y luego el motor de su auto rugió afuera. Sus llantas chillaron cuando salió de nuestro camino de entrada yendo demasiado rápido para nuestra calle silenciosa. Mi esposo regresó arriba, y su cara todavía estaba blanca como una sábana. Nos miró a todos parados ahí en el baño y dijo que deberíamos ir al dormitorio principal para hablar. Todos nos dirigimos por el pasillo hacia mi dormitorio, donde mi esposo cerró la puerta detrás de nosotros. Valeria se sentó en la cama todavía en pijama con su cabeza calva, reflejando la luz de la mañana desde la ventana. Andrea se subió junto a su hermana y tomó su mano. Me quedé ahí mirando a mi esposo y exigí saber qué tenía Sebastián contra él. Mi esposo se sentó pesadamente en el borde de la cama y puso su cabeza en sus manos. Después de un largo momento, alzó la vista y nos dijo que hace 2 semanas había visto moretones en la muñeca de Valeria durante la cena. Dijo que había ido a la escuela al día siguiente para confrontar a Sebastián sobre eso. Encontró a Sebastián en el estacionamiento después de la práctica de béisbol y lo agarró de la camisa. Admitió que había empujado a Sebastián contra su auto y le dijo que si tocaba a Valeria otra vez, lo mataría. Sebastián había grabado todo en su teléfono, incluyendo la amenaza. La voz de 1971. Mi esposo estaba espesa de vergüenza, mientras explicaba cómo Sebastián le había mostrado el video justo ahí. Dijo que Sebastián le dijo que si interfería otra vez, lo mandaría a la policía y presentaría cargos por agresión. La ira borboteó en mi pecho, mezclándose con el miedo hasta que sentí que podría explotar. Le dije a mi esposo que teníamos que llamar a la policía ahora mismo sobre todo, el abuso y el plan de drogarla y todo. Mi esposo asintió, pero dijo que estaba preocupado de que la grabación de Sebastián se usara contra él. Dijo que el papá de Sebastián realmente era abogado y uno desagradable. Valeria empezó a sollozar más fuerte y dijo que no quería que su papá se metiera en problemas por su culpa. Siguió diciendo que todo era su culpa por salir con Sebastián en primer lugar. Andrea se metió en el regazo de su hermana y envolvió sus bracitos alrededor del cuello de Valeria. Le dijo a Valeria con su vocecita seria que nada de esto era su culpa. Dijo: las personas malas hacen cosas malas, y eso es responsabilidad de ellos, no de las personas a las que lastiman. Tomé mi teléfono y marqué la línea de no emergencia de la policía mientras mi familia se acurrucaba junta en la cama. La operadora respondió y expliqué que necesitábamos reportar violencia doméstica y una agresión planeada. Mi voz tembló mientras le conté sobre los moretones y la grabación de Sebastián planeando drogar a mi hija. Dijo que enviaría un oficial para tomar nuestras declaraciones y preguntó si estábamos seguros ahora. Le dije que sí, pero que el chico acababa de irse haciendo amenazas. Dijo que nos quedáramos adentro con las puertas cerradas hasta que llegaran los oficiales. Mientras esperábamos, le pedí a Valeria que me mostrara su teléfono con los mensajes de Sebastián. Lo desbloqueó con dedos temblorosos y me lo entregó. Los textos estaban todos ahí desde hacía meses. Mensajes donde le decía qué ponerse y con quién podía hablar. Hay algo realmente extraño sobre cómo Andrea tenía toda esta evidencia lista. Las fotos en el teléfono de mamá, esa grabadora con la voz de Sebastián. Tengo curiosidad de por qué una niña de 8 años estaba secretamente reuniendo pruebas como una pequeña detective en lugar de simplemente decirles a sus padres lo que veía que le pasaba a su hermana. Disculpas después de que la lastimaba donde la culpaba por hacerlo enojar tanto. Amenazas sobre lo que pasaría si alguna vez trataba de dejarlo. Un mensaje me revolvió el estómago donde decía que se aseguraría de que todos en la escuela supieran que era inútil si rompía con él. Otro decía que era de su propiedad y que mejor lo recordara. Había cientos de ellos y cada uno me hacía sentir más enferma que el anterior. Empecé a tomar capturas de pantalla de todo y enviarlas a mi propio teléfono como evidencia. Valeria me observaba con lágrimas corriendo por su cara y siguió disculpándose una y otra vez. Mi esposo la jaló hacia él y le dijo que no tenía nada de qué disculparse. Dijo que deberíamos haber visto las señales y haberla protegido mejor. Andrea habló diciendo que había estado tratando de decirnos durante semanas, pero pensamos que solo estaba celosa de la atención que recibía Sebastián. Agarré mi teléfono otra vez y le dije a Valeria que necesitaba tomar fotos de todos los moretones como evidencia. Ella asintió y levantó su camisa lentamente,
mostrando marcas morado oscuro en sus costillas que me hicieron sentir enferma. Tomé foto tras foto, asegurándome de que cada una estuviera clara y mostrara la marca de fecha. Se volteó y había más moretones en su espalda, algunos amarillos y desvaneciéndose, otros frescos y oscuros. Mis manos temblaron mientras documenté cada uno, mientras ella se quedó ahí en su sostén mirando al suelo. El timbre sonó 20 minutos después, y 2 oficiales subieron al dormitorio después de que los dejé entrar. Les mostré primero la grabación de Andrea, reproduciendo la voz de Sebastián, hablando sobre drogar a Valeria en la fiesta de Carlos. La cara del oficial más joven se endureció mientras escuchaba, y pidió una copia inmediatamente. Tomaron notas mientras Valeria les mostró los moretones, y revisé todos los mensajes de texto controladores en su teléfono. Los oficiales llamaron a un detective y dijeron que uno estaría aquí dentro de 1 hora, ya que esto involucraba agresión planeada y una menor. Esperamos abajo mientras hacían llamadas y llenaban papeles. La detective Nora Gómez apareció 45 minutos después, usando jeans y una chaqueta, como si la hubieran llamado en su día libre. Se presentó y dijo que se especializaba en casos como este. Luego pidió entrevistar a cada uno de nosotros por separado. Empezó con Valeria, llevándola de vuelta arriba a su dormitorio, mientras el resto de nosotros esperaba en la sala. Podía escuchar sus voces, pero no las palabras, y duró casi 1 hora. Cuando fue mi turno, llevé todo arriba. Mi teléfono con las fotos, la grabadora de Andrea, capturas de pantalla que había tomado de los mensajes de Sebastián. La detective Gómez miró cada pieza de evidencia cuidadosamente, y me dijo que habíamos hecho exactamente lo correcto, documentando todo y llamando inmediatamente. Preguntó sobre la familia de Sebastián, y le dije que su papá era un abogado llamado Julián Franks, que tenía una práctica grande en el centro. Escribió eso, y preguntó si Sebastián nos había amenazado antes de hoy. Le conté sobre él diciendo que arruinaría a nuestra familia si mi esposo lo tocaba. Entrevistó a mi esposo después, y él confesó sobre agarrar a Sebastián de la camisa hace 2 semanas en la escuela. Explicó que había visto moretones frescos en la muñeca de Valeria y perdió los estribos, amenazando a Sebastián para que se alejara de ella. La detective Gómez dijo que entendía el instinto protector de un padre, y aunque no era ideal, anotaría el contexto en su reporte. Cuando entrevistó a Andrea, nuestra niñita se sentó derecha y explicó con su voz seria por qué había rapado la cabeza de Valeria. Dijo que sabía que estaba mal, pero tenía que mantener a su hermana a salvo del novio malo que la iba a lastimar peor en el baile. La detective realmente sonrió y le dijo a Andrea que había sido muy valiente por proteger a su hermana, aunque cortar cabello no fuera la mejor manera de hacerlo. La detective Gómez recomendó que lleváramos a Valeria a la sala de emergencias inmediatamente para que el personal médico documentara sus heridas. Me entregó su tarjeta de negocios y dijo que estaría en contacto sobre los siguientes pasos, que iba a entrevistar a Sebastián y su familia después. Manejamos al hospital en silencio, excepto por Andrea preguntando si iba a ir a la cárcel por cortar el cabello de Valeria. En la sala de emergencias, nos llevaron atrás rápidamente, cuando expliqué que estábamos ahí para documentación de violencia doméstica. La doctora era una mujer que habló gentilmente a Valeria mientras examinaba cada moretón, midiéndolos con una regla y haciendo que una enfermera fotografiara todo. Valeria apretó mi mano fuerte cuando preguntaron sobre los moretones del estómago, y tuvo que explicar cómo Sebastián la golpeaba ahí para que nadie pudiera ver. Hicieron un examen completo y documentaron 17 moretones separados en varias etapas de sanación. La enfermera nos dio copias de todo para nuestros registros y para la policía. Una trabajadora social entró mientras esperábamos los papeles de alta, cargando una carpeta llena de folletos sobre recursos de violencia doméstica. Explicó que el hospital estaba obligado por ley a reportar esto a las autoridades, lo cual ya habíamos hecho, y nos dio referencias para terapia y grupos de apoyo. Habló con Valeria sobre planificación de seguridad y qué hacer si Sebastián trataba de contactarla. Estábamos firmando los papeles de alta cuando el teléfono de mi esposo sonó, y el nombre de Julián Franks apareció en la pantalla. Mi esposo contestó y lo puso en altavoz sin decir nada. La voz de Julián era fuerte y enojada, diciendo que íbamos a pagar por estas acusaciones falsas contra su hijo, que nos demandaría por todo lo que teníamos por agresión y difamación. Los ojos de la trabajadora social se abrieron y agarró su teléfono para grabar, mientras Julián siguió despotricando sobre cómo nos arrepentiríamos de meternos con su familia. Mi esposo finalmente dijo que estábamos en el hospital documentando el abuso de Sebastián y colgó. La trabajadora social dijo que agregaría esa grabación al archivo como evidencia de intimidación de testigos. Salimos del hospital alrededor del mediodía y manejamos a casa en completo silencio, excepto por Andrea preguntando si Sebastián iba a ir a la cárcel. Mi esposo siguió revisando los espejos como si esperara que alguien nos siguiera. Cuando doblamos hacia nuestra calle, lo vi inmediatamente. El auto negro de Sebastián estaba estacionado al frente de nuestra casa, simplemente sentado ahí con el motor encendido. Mis manos empezaron a temblar mientras agarré mi teléfono y llamé al número de la detective Gómez de su tarjeta. Contestó al segundo timbrazo y nos dijo que pasáramos de largo nuestra casa y estacionáramos en algún lugar seguro mientras enviaba una patrulla. Nos metimos al estacionamiento del supermercado 2 cuadras más allá y esperamos. 10 minutos después, llamó de vuelta diciendo que los oficiales estaban en nuestra casa y podíamos regresar. 2 autos de policía tenían a Sebastián bloqueado cuando llegamos. Un oficial estaba en su ventana escribiendo algo mientras Sebastián se sentaba ahí con los brazos cruzados viéndose enojado. El oficial se acercó y nos dijo que Sebastián afirmaba que solo estaba pasando manejando, pero
Le habían advertido que no se le permitía cerca de nuestra propiedad o cualquier miembro de la familia. Tomaron fotos de su auto ahí y lo agregaron al archivo del caso como una violación. Sebastián se fue quemando llanta cuando lo dejaron irse, y los oficiales se quedaron hasta que entramos a salvo. Esa noche, mientras hacía la cena, mi teléfono sonó con un número que no conocía. Era Matty Coleman de la oficina de consejería escolar, preguntando cómo estaba Valeria. Había escuchado lo que pasó de otro miembro del personal y quería ayudar. Dijo que podía arreglar para que Valeria recibiera sus tareas en casa, para que no se atrasara mientras lidiaba con todo. Le agradecí, y dije que eso ayudaría mucho, ya que Valeria no estaba lista para enfrentar a todos en la escuela todavía. Una hora después, la detective Gómez llamó con una actualización. Había rastreado a Carlos y lo entrevistó sobre los planes de la fiesta después del baile. Carlos se puso muy nervioso y admitió que Sebastián le había pedido asegurarse de que las bebidas de Valeria fueran extra fuertes esa noche. Sebastián también había mencionado conseguir algo especial de su hermano para ponerles. La detective dijo que Carlos parecía asustado y estaba cooperando completamente ahora que entendía qué tan serio era esto. También me dijo que había investigado al hermano mayor de Sebastián, Tyson Grimes, quien tenía 3 arrestos por cosas de drogas, incluyendo vender pastillas a niños en el colegio comunitario. Estaba trabajando con un juez para conseguir una orden para registrar el teléfono y auto de Sebastián por evidencia. La mañana siguiente, una mujer de servicios de protección infantil llamó diciendo que necesitaban hacer una visita domiciliaria, ya que menores estaban involucrados en presenciar violencia doméstica. Mi estómago se hundió, aunque sabía que no habíamos hecho nada malo. Lo programó para el día siguiente y dijo que era solo procedimiento estándar para asegurarse de que los niños estuvieran seguros. Esa noche fue horrible. Cada auto que pasaba nos hacía brincar. Mi esposo se levantó 3 veces para revisar las cerraduras de todas las puertas y ventanas. Alrededor de medianoche, escuché llanto del cuarto de Valeria y encontré a ambas niñas en su cama. Andrea se había metido con su hermana mayor y se estaban abrazando fuerte. La cara de Valeria estaba mojada de lágrimas y Andrea le estaba frotando la espalda, como Valeria solía hacerle durante las tormentas. Me senté en la orilla de la cama y les alicé el cabello hasta que ambas se durmieron. La trabajadora de servicios de protección infantil apareció exactamente a las 9 de la mañana siguiente con un portapapeles y cara seria. Entrevistó a cada niña por separado en sus cuartos mientras mi esposo y yo esperamos en la cocina. Pasó casi una hora con Valeria preguntando sobre nuestro hogar y si se sentía segura aquí. Luego habló con Andrea, quien aparentemente le contó todo sobre por qué cortó el cabello de Valeria y le mostró la foto que tomó. Cuando terminó, la trabajadora realmente sonrió y dijo que estábamos manejando la situación muy bien. No encontró preocupaciones sobre nuestra crianza y dijo que estaba impresionada con lo protectoras que eran las niñas entre sí. Nos dio algunos folletos sobre trauma y niños antes de irse. Esa tarde, recibí una llamada de alguien llamada Tabitha Wise, quien dijo que era una defensora de víctimas asignada para ayudarnos. Explicó que podíamos solicitar una orden de protección de emergencia para mantener a Sebastián alejado legalmente. Me guió por todo el papeleo por teléfono y dijo que nos ayudaría a preparar todo con nuestra evidencia. Andrea tomando fotos antes del corte de cabello muestra habilidades de planificación serias para alguien de su edad. Esta niña pensó 3 pasos adelante, como si estuviera jugando ajedrez, mientras todos los demás están atascados, en damas. Pasamos 2 horas repasando todas las fotos, grabaciones y documentación del hospital. Dijo que nuestro caso era realmente fuerte, y un juez probablemente lo concedería inmediatamente. Al día siguiente, llegó una carta certificada de la oficina legal de Julian Franks. Mi esposo la abrió, y su cara se puso roja mientras leía. Eran 3 páginas de amenazas legales, diciendo que habíamos agredido a su hijo y hecho acusaciones falsas que estaban dañando su reputación. Decía que nos demandarían por todo lo que teníamos si no retirábamos los cargos inmediatamente. También mencionaba el incidente con mi esposo agarrando la camisa de Sebastián en la escuela, diciendo que eso era agresión a un menor. Las manos de mi esposo temblaban mientras tomó fotos de cada página y las envió a la detective Gómez. Llamó de vuelta en minutos diciendo que esto era evidencia perfecta de intimidación de testigos y que mantuviéramos cualquier otra amenaza documentada. El lunes, por la mañana llegó demasiado rápido y Valeria tuvo que regresar a la escuela usando un gorro para cubrir su cabeza calva. Yo mismo la llevé porque tenía demasiado miedo de tomar el autobús con todos mirándola. El estacionamiento ya estaba bullendo cuando llegamos y podía ver a los niños señalando nuestro auto por las ventanas. Valeria agarró mi mano tan fuerte que dolía mientras caminamos juntas por las puertas frontales. Los susurros empezaron inmediatamente y escuché a una niña decir algo sobre Valeria inventando todo por atención. Otro grupo de niños se acercó a nosotras y un niño le dijo a Valeria que le creían y Sebastián era un idiota. De todos modos, el director estaba esperando en la oficina principal con una mujer que reconocí como Matty Coleman, del departamento de consejería. Matty nos llevó a su oficina y sacó un nuevo horario de clases para Valeria que tenía rutas diferentes por el edificio. Explicó que guardias de seguridad estarían vigilando por Sebastián y cambiaron el casillero de Valeria a un pasillo completamente diferente. Matty nos guió por el nuevo camino a cada clase y le mostró a Valeria un cuarto seguro que podía usar si se sentía asustada. Mi teléfono sonó mientras caminábamos y era la detective Gómez diciendo que tenía noticias sobre la orden de allanamiento. Había ido al auto de Sebastián esa mañana con otros oficiales y encontró una pequeña bolsa de plástico metida bajo el asiento del conductor. Las pastillas adentro parecían Rohypnol
y las estaban llevando corriendo al laboratorio para pruebas, pero estaba bastante segura de lo que encontrarían. En 2 horas, Sebastián estaba en esposas siendo sacado de su casa, mientras los vecinos observaban desde sus entradas. La detective Gómez llamó otra vez para decir que fue acusado de posesión de sustancias controladas y conspiración para cometer agresión sexual. Su papá lo sacó bajo fianza antes de la cena, pero al menos ahora había un número de caso oficial y cargos reales presentados. 3 días después, nos sentamos en una sala del tribunal para la audiencia de orden de protección de emergencia, con Tabitha Wise a nuestro lado. Tuve que pararme y decirle al juez todo sobre el abuso, mientras Valeria se sentaba ahí temblando en su silla. El juez escuchó la grabación de Andrea de Sebastián planeando drogar a Valeria, y su cara se puso más dura con cada palabra. Le preguntó a mi esposo sobre agarrar la camisa de Sebastián en la escuela, y mi esposo admitió todo, pero explicó que estaba protegiendo a su hija. El juez dijo que entendía la reacción de un padre, y se enfocó en el patrón de abuso que Sebastián mostró durante meses. El abogado de Sebastián trató de argumentar que esto era solo drama adolescente que se salió de proporción, pero el juez no se lo creyó. Concedió la orden de restricción temporal ahí mismo, y estableció condiciones estrictas de que Sebastián no podía acercarse a 150 metros de Valeria. La semana siguiente, la escuela tuvo su propia audiencia disciplinaria sobre el comportamiento de Sebastián en el campus. El director revisó toda la evidencia, incluyendo los cargos de posesión de drogas y el historial de Sebastián de comportamiento agresivo en los pasillos. Lo suspendieron inmediatamente pendiente la investigación criminal y lo prohibieron de toda propiedad escolar, incluyendo graduación. El papá de Sebastián se paró gritando sobre demandas, pero la junta escolar no retrocedió para nada. Valeria empezó a ver a una terapeuta que se especializaba en ayudar a adolescentes que habían sido lastimados por novios o novias. Las primeras sesiones, solo se sentaba ahí llorando y realmente no podía hablar sobre lo que le había pasado. La terapeuta fue paciente, y lentamente Valeria empezó a abrirse sobre cómo Sebastián la hacía sentir inútil. Habló sobre tener miedo todo el tiempo y nunca saber qué lo haría explotar o la haría agarrar. La terapeuta la ayudó a entender que nada de esto era su culpa, y los abusadores son muy buenos haciendo que las víctimas piensen que se lo merecen. Toda nuestra familia empezó a ir a terapia juntos una vez por semana para descubrir cómo ayudarnos unos a otros. La terapeuta explicó que Andrea vio a su hermana en peligro y tomó la única acción que pudo pensar para protegerla. No era la manera correcta de manejar las cosas, pero venía del amor y miedo mezclados en el cerebro de una niña. Andrea le dijo a la terapeuta que había estado viendo a Sebastián lastimar a Valeria durante meses y se sentía tan pequeña e indefensa al respecto. Dijo que cortar el cabello de Valeria era la única manera que pudo pensar para mantener a su hermana en casa y segura esa noche. La terapeuta nos ayudó a todos a entender que las familias lidiando con abuso necesitan aprender nuevas maneras de hablarse entre sí. Practicamos tener conversaciones difíciles sobre sentimientos sin que nadie fuera culpado o avergonzado por lo que estaba pasando. Valeria y Andrea empezaron a hacer ejercicios juntas donde podían compartir sus miedos de manera segura con reglas sobre escuchar. Aprendí que necesitaba vigilar señales que había estado perdiendo y crear espacio para que mis hijas me dijeran cualquier cosa. Mi esposo tuvo que trabajar su culpa sobre no ver el abuso antes y su enojo sobre el incidente de agarrar la camisa. La terapeuta dijo que el trauma afecta a familias enteras, y todos necesitábamos tiempo para sanar de lo que Sebastián nos hizo. Nos dio tareas para hacer entre sesiones, como escribir en diarios y tener revisiones familiares cada noche en la cena. Era trabajo duro, pero podía ver a mis hijas empezando a confiar otra vez y sentirse más seguras en su propia casa. 3 semanas después, la detective Gómez llamó mientras hacía la cena y preguntó si podía pasar con algunas actualizaciones sobre el caso. Llegó en 1 hora y se sentó en nuestra mesa de cocina con su libreta abierta, diciéndonos que 2 otras niñas de la escuela de Sebastián se habían presentado después de escuchar sobre lo que pasó con Valeria. Ninguna niña quería presentar cargos, pero ambas describieron el mismo patrón de agarrar muy fuerte y empujar contra paredes y comprar regalos caros después para mantenerlas calladas. La detective dijo que sus declaraciones ayudarían a mostrarle al fiscal que Sebastián había hecho esto antes y probablemente lo haría otra vez si no enfrentaba consecuencias reales esta vez. La mañana siguiente, recibimos una llamada de la oficina del fiscal del distrito diciendo que iban a proceder con enjuiciar a Sebastián en múltiples cargos, incluyendo agresión, conspiración para cometer agresión sexual y posesión de sustancias controladas con intención de distribuir. Julian Franks ya había contratado 3 abogados del bufete más caro del estado, pero el fiscal, Sentesenda, dijo que nuestra evidencia era sólida y se sentían confiados sobre conseguir una condena. Valeria estaba sentada junto a mí durante la llamada, y cuando escuchó al fiscal mencionar que podría necesitar testificar, todo su cuerpo se puso tenso. Después de que colgamos, estuvo callada por mucho tiempo antes de decir que quería hacerlo, porque otras niñas necesitaban saber que también podían hablar, y no dejaría que Sebastián la hiciera quedarse callada más tiempo. Mi esposo había estado lidiando con sus propios asuntos legales sobre agarrar la camisa de Sebastián en la escuela, y se reunió con un abogado que miró toda la evidencia y dijo que dado el contexto de Sebastián, admitiendo planear drogar y agredir a Valeria, ningún fiscal razonable perseguiría cargos contra un padre protegiendo a su hija. El abogado envió una carta a Julian Franks diciendo que cualquier amenaza adicional o intentos de acción legal serían considerados acoso, y perseguiríamos nuestros propios cargos si no paraba inmediatamente. Mientras tanto,
Andrea había empezado a ver a una terapeuta infantil 2 veces por semana para trabajar todo lo que había presenciado y la culpa que sentía sobre rapar la cabeza de Valeria, aunque había estado tratando de proteger a su hermana. La terapeuta nos explicó que Andrea había estado cargando el peso de saber sobre el abuso durante meses y sentirse indefensa para pararlo. Por eso tomó acción tan drástica cuando escuchó sobre el plan de Sebastián para la noche del baile. Después de unas sesiones, la terapeuta sugirió que buscáramos un programa de justicia restaurativa donde Andrea pudiera hacer reparaciones por rapar la cabeza de manera saludable, que la ayudaría a procesar sus sentimientos. Andrea le escribió a Valeria una carta de 3 páginas, disculpándose por cortar su cabello, pero explicando lo asustada que había estado y cómo no sabía ninguna otra manera de mantenerla segura esa noche. También empezó a hacer trabajo voluntario en el refugio local de violencia doméstica, ayudando a organizar donaciones y hacer paquetes de cuidado para niños que tuvieron que dejar sus hogares rápidamente. 2 meses en los procedimientos del tribunal, Sebastián violó la orden de protección cuando sus amigos empezaron a aparecer en la escuela de Valeria con mensajes de él diciendo que la extrañaba y quería arreglar las cosas. La primera vez que pasó, Valeria llegó a casa temblando y me mostró la nota que uno de los compañeros de equipo de básquetbol de Sebastián había metido en su casillero. Documentamos todo y lo reportamos a la detective Gómez, quien lo agregó al archivo del caso y advirtió a Sebastián que más violaciones resultarían en arresto inmediato. Pero siguió pasando con diferentes amigos dejando notas en sus libros o tratando de hablar con ella en el pasillo sobre darle a Sebastián otra oportunidad. Cada vez fotografiamos la evidencia y presentamos reportes, construyendo un rastro de papel que mostraba que Sebastián no podía respetar límites, incluso con una orden judicial en su lugar. Durante este tiempo, Valeria empezó a ir a un grupo de apoyo en el hospital para adolescentes que habían sido lastimados por novios o novias. ¿Por qué la detective Gómez sigue encontrando exactamente lo que necesitan justo en el momento correcto? Pastillas bajo el asiento del auto, 2 otras niñas presentándose, todo encajando tan perfectamente, me hace preguntar sobre el tiempo aquí. Las primeras reuniones solo se sentaba en el círculo y escuchaba a otros niños compartir sus historias, pero eventualmente empezó a hablar sobre su propia experiencia. Conoció a una niña ahí cuyo exnovio le había roto el brazo y otra cuya novia solía encerrarla en armarios cuando se enojaba. Todas entendían cómo era amar a alguien que te lastimaba y sentir que no podías decirle a nadie porque no entenderían o dirían que estabas siendo dramática. 6 meses después de esa mañana, cuando Andrea rapó la cabeza de Valeria, el juicio criminal finalmente empezó en el tribunal del centro. El abogado de Sebastián trató de pintarlo como un buen niño, de una buena familia, que había cometido algunos errores en una relación, pero no merecía tener todo su futuro arruinado. El fiscal presentó toda la evidencia, incluyendo las fotos de los moretones de Valeria, la grabación de Andrea de Sebastián planeando drogarla, las pastillas encontradas en su auto, y las declaraciones de las otras niñas que salieron con él. Cuando llegó el momento para que Valeria testificara, usó el vestido que se suponía que usaría para el baile y caminó al estrado de testigos con la cabeza en alto, aunque podía ver sus manos temblando. Habló claramente sobre cómo Sebastián agarraría sus brazos lo suficientemente fuerte para dejar marcas y la empujaría contra paredes cuando estaba enojado y golpearía su estómago donde nadie podía ver los moretones. Describió tener miedo todo el tiempo y nunca saber qué lo haría explotar o la haría lastimar y cómo le compraría joyas o flores después y le diría que la amaba demasiado para controlarse a veces. El fiscal le pidió a Valeria que bajara y llamó a Andrea al estrado después. Mi niñita caminó allá arriba en su mejor vestido, el rosa con unicornios, y el alguacil tuvo que ajustar el micrófono muy abajo para ella. Levantó su mano derecha y prometió decir la verdad con esa voz seria que usan los niños cuando saben que algo es realmente importante. El fiscal presionó play en la grabadora de Andrea y toda la sala del tribunal se quedó callada mientras la voz de Sebastián llenó el cuarto, hablando sobre emborrachar a Valeria y poner cosas en su bebida en la fiesta de Carlos. Observé las caras de los jurados cambiar mientras lo escucharon riendo sobre cómo se aseguraría de que no pudiera decir no esta vez y cómo embarazarla la aseguraría antes de la universidad. Una mujer mayor en el jurado puso su mano sobre su boca y otro hombre sacudió su cabeza, viéndose disgustado. El abogado de Sebastián saltó diciendo que la grabación era ilegal, ya que Sebastián no sabía que estaba siendo grabado, pero el juez lo cortó. Dijo que Andrea hizo la grabación en su propia casa donde Sebastián no tenía expectativa de privacidad y la evidencia se mantendría. La cara de Sebastián se puso rojo brillante y empezó a susurrar frenéticamente a su abogado, quien siguió sacudiendo su cabeza. El fiscal le preguntó a Andrea por qué grabó a Sebastián, y ella explicó con su vocecita que había visto los moretones en Valeria y quería prueba porque los adultos no siempre les creen a los niños. 2 días después, mi esposo tomó el estrado y podía ver sus manos temblar mientras se sentaba. Le dijo a la corte sobre encontrar los moretones en Valeria y confrontar a Sebastián en la escuela, admitiendo que había agarrado la camisa de Sebastián, pero explicando que estaba tratando de proteger a su hija. El fiscal mostró cómo Sebastián había usado ese incidente para amenazar y controlar a nuestra familia, lo cual era solo otra parte de su patrón de manipulación. El abogado de Sebastián trató de hacer que mi esposo se viera como el agresor, pero el jurado no se lo creyó después de todo lo que habían escuchado. En el tercer día de testimonio, después de escuchar de la detective sobre las drogas encontradas en el auto de Sebastián y testimonio de 2 otras niñas que salieron con él, el jurado fue a deliberar.
Esperamos en el pasillo por 4 horas, bebiendo café malo de la máquina expendedora y brincando cada vez que la puerta se abría. Cuando nos llamaron de vuelta, el portavoz se paró y leyó culpable en todos los cargos principales, incluyendo agresión, conspiración para cometer agresión sexual y posesión de sustancias controladas. La cara de Sebastián se puso blanca, y su mamá empezó a llorar mientras su papá, Julián, solo se sentó ahí con la mandíbula apretada. 3 semanas después, en la sentencia, el juez le dio a Sebastián 2 años en detención juvenil. 3 años de libertad condicional después de eso, consejería obligatoria y una orden de restricción permanente, manteniéndolo alejado de Valeria. Julián Franks nos acorraló en el estacionamiento después, su cara roja mientras amenazaba apelaciones y demandas civiles, diciendo que habíamos arruinado el futuro de su hijo por drama de relación adolescente. Mi esposo caminó directo hacia él y le dijo con esta voz calmada y fría que su hijo era un depredador que finalmente fue atrapado. Y tal vez, si Julián hubiera sido mejor padre, nada de esto habría pasado. Julián se veía como si quisiera golpear a mi esposo, pero había policías en todas partes, así que solo se subió a su Mercedes y se fue. Con Sebastián encerrado, algo cambió en Valeria casi inmediatamente. Empezó a dormir toda la noche otra vez y dejó de brincar cuando las puertas se cerraban. Decidió que quería ayudar a otras niñas a reconocer las señales de advertencia del abuso y empezó a trabajar con la consejera escolar para planear asambleas donde pudiera compartir su historia. La primera vez que habló enfrente de toda la clase de penúltimo año. Su voz tembló, pero siguió adelante, explicando cómo Sebastián la había aislado de amigos y la había hecho pensar que el abuso era su culpa. Después de su presentación, 3 niñas se acercaron a ella privadamente, pidiendo ayuda con sus propias situaciones. La Junta Escolar convocó una reunión especial después de nuestro caso y trajo expertos en violencia en citas adolescentes para entrenar a todos los maestros y personal. Crearon nuevos protocolos para reportar sospecha de abuso y empezaron a enseñar clases de relaciones saludables en educación de salud. El director nos dijo que no tenían idea de qué tan común era este problema hasta que el caso de Valeria les abrió los ojos. Mientras tanto, el cabello de Valeria empezó a crecer de vuelta en parches suaves y esponjosos sobre los que pasaba su mano constantemente. Probó diferentes sombreros y bufandas al principio, luego decidió que realmente le gustaba el look súper corto y lo mantuvo rapado por un tiempo. Me dijo que el cabello corto le recordaba que Andrea la amaba lo suficiente para hacer algo drástico para salvarla y que era lo suficientemente fuerte para sobrevivir cualquier cosa. Andrea canalizó toda esa energía protectora en acción positiva, siendo voluntaria con nosotros en eventos de concientización sobre violencia doméstica y ayudando a hacer paquetes de cuidado para el refugio de mujeres. Decoraba cada paquete con sus dibujos y escribía notas diciendo cosas como: «Eres valiente y mereces estar segura». La coordinadora del refugio dijo que los paquetes de Andrea siempre hacían sonreír a las mujeres, incluso en sus peores días. Mi esposo empezó a salir temprano del trabajo los jueves para estar en casa cuando las niñas regresaran de la escuela. Algo que nunca había hecho antes en 15 años de matrimonio. Nos sentábamos en la mesa de la cocina con galletas y leche mientras hacían tarea, preguntando sobre su día y realmente escuchando las respuestas, en lugar de solo pasar por los movimientos. Cada domingo por la noche, teníamos reuniones familiares donde cualquiera podía traer cualquier cosa de la que quisiera hablar sin juicio. Valeria empezó a abrirse sobre cosas pequeñas al principio, como sentirse ansiosa sobre un examen o frustrada con una amiga. Luego cosas más grandes, sobre aprender a confiar en su propio juicio otra vez. Andrea compartía sus dibujos de arte terapia y explicaba qué significaban los colores sobre sus sentimientos esa semana. 6 meses pasaron más rápido de lo que esperaba, llenos de citas de terapia y fechas de tribunal, y lentamente reconstruyendo vida normal. Nuestras cenas familiares se volvieron ruidosas otra vez con risa real, en lugar del silencio tenso que habíamos tenido cuando Sebastián andaba cerca. Valeria se unió al equipo de debate y empezó a ganar competencias, encontrando su voz de más maneras que una. Andrea se enseñó a tejer y hizo bufandas para todos en el refugio de mujeres para Navidad. El grupo de apoyo en el hospital se volvió el espacio seguro de Valeria, donde conoció a otros sobrevivientes que entendían por lo que había pasado. Había este chico llamado Eric, cuya exnovia lo había acosado por meses, y él y Valeria empezaron a hablar después de las reuniones sobre límites y señales rojas. Nunca presionó por nada más que amistad al principio, solo escuchaba cuando necesitaba hablar y la hacía reír con chistes terribles sobre su tarea de terapia compartida. Cuando finalmente le pidió ir al cine 3 meses después de conocerse, le dio 3 estrategias de salida diferentes en caso de que se sintiera incómoda, y le dijo que su mamá los recogería si quería irse temprano. Tomaron las cosas tan lento que su primer beso no pasó hasta 2 meses de estar saliendo, y Eric pidió permiso primero. Andrea fue nominada para un premio de ciudadanía en la escuela por organizar toda una campaña sobre reconocer señales de advertencia de abuso después de lo que pasó con Valeria. Hizo carteles con mensajes simples que incluso niños de primaria podían entender y logró que el director aprobara asambleas apropiadas para la edad para cada nivel de grado. El día que ganó el premio, usó su mejor vestido y dio un discurso sobre cómo proteger a las personas que amas significa hablar incluso cuando da miedo. La detective Gómez
Nos llamaba cada pocas semanas con actualizaciones, siempre empezando preguntando cómo estaban las niñas antes de llegar a las cosas legales. Nos dijo que Sebastián se metió en 3 peleas en su primer mes en el centro de detención, atacando niños más pequeños justo como había hecho con Valeria. Lo movieron a una unidad de mayor seguridad después de que rompió la nariz de otro niño, y su fecha de liberación fue retrasada otros 6 meses por comportamiento violento. Su papá trató de apelar la condena 2 veces, pero el juez la rechazó ambas veces, especialmente después de ver que el registro de detención de Sebastián probó que el patrón de violencia era real. El día de graduación de Valeria llegó con clima perfecto y su cabello crecido a un corte pixie lindo que había aprendido a peinar con clips pequeños. Caminó por ese escenario como segunda mejor estudiante, con enormes vítores de nuestra sección, donde incluso el grupo de arte terapia de Andrea había venido a apoyarla. Sebastián, peleando con niños más pequeños en detención, realmente prueba que la manzana no cae lejos del árbol mimado. Supongo que esas clases de manejo de ira aún no están en el currículo en la Academia Preparatoria de Detención Juvenil. Su discurso habló sobre encontrar fuerza en lugares inesperados y aprender que pedir ayuda no es debilidad, sino lo más valiente que puedes hacer. Agradeció a Andrea por nombre por salvar su vida, y vi a mi hija menor llorar lágrimas felices por primera vez desde que toda esta cosa empezó. Las cartas de aceptación universitaria habían estado llegando por semanas, y Valeria escogió una escuela a 3 horas de distancia, lo suficientemente lejos para ser independiente, pero lo suficientemente cerca para venir a casa cuando necesitara. Se inscribió en una clase de autodefensa ese verano, y convenció a Eric de tomarla con ella, ambos aprendiendo a protegerse de maneras saludables. Fuimos de compras para el dormitorio juntas, y escogió colores brillantes en lugar de las cosas oscuras que había usado durante los meses de Sebastián. Puso una foto de nuestra familia en su escritorio, incluyendo una de ella y Andrea de después del juicio, donde ambas están riendo de algo en el teléfono de Andrea. La noche antes de irse a la universidad, Valeria se metió en la cama de Andrea como solían hacer cuando eran pequeñas. Las encontré la mañana siguiente enredadas juntas, el brazo de Andrea puesto protectoramente sobre su hermana mayor, incluso dormida. Mientras cargábamos el auto, Valeria abrazó a Andrea y le susurró algo que las hizo llorar y reír al mismo tiempo. Mirando hacia atrás a todo lo que pasó desde esa mañana que Andrea rapó la cabeza de su hermana, me di cuenta de que ese acto desesperado de amor había salvado a Valeria de algo mucho peor que perderse el baile. Nuestra familia aprendió que protegernos unos a otros a veces significa hacer cosas difíciles que parecen locas en el momento, pero resultan ser exactamente lo que necesitaba pasar. Gracias por quedarse y preguntarse sobre todas estas preguntas conmigo hoy. Siempre es interesante ver a dónde nos lleva la curiosidad. Hasta la próxima. Y hey, denle me gusta al video.